Dani, ya estamos con mi querido primo, el doctor Carlos Flores, que nos tiene información importantísima como siempre y sobre todo, pues, que son temas que pues, regularmente padecemos la mayoría de nosotros y es que por eso está aquí el doc. ¿Cómo estás, mi doc? Muy buenos días. Ahora sí vamos a hablar de algo que sí medio le entiendo mejor que lo que estábamos haciendo. Que las películas. ¿Tú Ahora crees sí que lo hizo tuyo. trampa con Roma? Ahora sí lo tuyo. Ya, creo que necesitamos ver el bar. Yo pienso que dijo así el Chiquis Sí. No es cierto. Sí, sí. porque no tenía razón para Sí, es más, lo adivinarlo. podemos someter a votación. Creo que... Ese, No, de veras que no. Que allá en cabina, cheque, les digan si dijo algo, pues no dijo nada. Oye, me vi bien Sammy, ¿verdad? Sí. No, pues que allá, la cabina, micrófono. Sí. Mejor vamos con el doctor. Muy A ver, bien, doctor. ok. Vamos entonces a hablar sobre síndrome de intestino irritable. Es importante que tengamos, que tomemos cuenta que no todas las personas que tienen problemas intestinales van a tener esta enfermedad. Es una enfermedad que necesita características muy específicas para consagrarse, o sea, para que podamos confirmar que es esto, necesitamos establecer varias características. Ahora, el síndrome de intestino irritable se va a reconocer o se va a representar con periodos alternantes de constipación o de estreñimiento y de diarrea. como colitis. Sí, está asociado a la colitis. De hecho, es un diagnóstico diferencial. Puede que tengas colitis y se sospeche del síndrome de intestino irritable y viceversa. Específicamente, el intestino irritable va a estar mediado también, no nada más como la colitis, por un proceso irritativo de la pared del intestino, sino también aquí, en el intestino irritable, influyen incluso los estados de ánimo. Wow. El reposo de la persona, del paciente, obviamente sus hábitos alimenticios y su sedentarismo también influyen, porque si eres una persona que no hace mucho ejercicio, que no va ni a la esquina caminando, que necesitas ir en carro a todos lados, que no te esfuerzas lo más mínimo durante el día, muy probablemente estemos hablando de un proceso irritativo y que se puede confabular, que se puede juntar en este diagnóstico. Perdón, una pregunta. Me llama la atención lo que estás diciendo. ¿Qué tiene que ver el ejercicio? ¿También el hecho de mover los intestinos ayuda? Es que el ejercicio, tengamos en cuenta que al momento de ejercitarnos estamos acelerando también el flujo de sangre a nuestro corazón, estamos estimulando que se dé este movimiento que se conoce como peristalsis, es el movimiento sincrónico del intestino que ayuda a que pase de arriba a abajo todo este bolo alimenticio para convertirse en heces fecales. O sea, ya es lo último después de haber aprovechado todos los nutrientes que tiene el alimento. Entonces, si en lugar de ser este proceso de avance paulatino y siempre descendente, o sea, siempre en vías de desechar, si en lugar de pasar así, imagínense que no está yendo de principio a fin, sino primero al inicio, después al final, después en medio, después arriba, después al final. Si se está contrayendo de una forma irregular, irregular o irracional el intestino, no vamos a lograr que el bolo alimenticio fluya como debe ser. Uno, va a durar más tiempo y eso nos va a generar un proceso de estreñimiento, de constipación. Si es el caso contrario, porque estamos hablando de una enfermedad que tiene las dos partes, si es el caso contrario y el intestino fluye de forma más acelerada de lo normal, en lugar de durar lo que se debería durar, 48 horas en el proceso del tránsito intestinal, podría durar a lo mejor 6, 12, 1, no vamos a tener un aprovechamiento adecuado. 2, o sea, vamos a entrar en procesos de desnutrición porque no estamos aprovechando el alimento como debe ser. 2, este proceso en el cual no estamos aprovechando bien los alimentos también nos va a llevar a diarrea y a deshidratación. Entonces, esta enfermedad puede tener procesos agudos, dentro de lo crónico que va a ser, puede tener procesos agudos en los que tengamos diarrea que me cause deshidratación y en algunas otras ocasiones síntomas y signos asociados al estreñimiento que puede durar varios días. La constipación, la sensación de plenitud en el estómago, que estamos muy llenos, que no podemos comer, todo ese tipo de cosas. Como les decía, es un padecimiento con un origen combinado entre lo psicológico y el proceso del tránsito propiamente dicho, intestinal. Se deben tratar las dos cosas. Es decir, muy probablemente si se regulan
procesos emocionales tengamos un orden también en el proceso alimenticio. Y es necesario que para controlar este proceso de digestión y de tránsito alimenticio, tengamos medicamentos que pueden ser para mejorar el tránsito, para relajar el intestino. Es un manejo de acuerdo al proceso en el que estamos. Es importante reconocer esta enfermedad como tal, porque si no lo hacemos, vamos a estar siempre tratando de tomar estos medicamentos que venden en la farmacia sin receta para controlar la diarrea, y después vamos a decir, lo que pasa es que como tuve diarrea y me tomé el medicamento, ahora estoy constipado y ya no puedo ir al baño. Y después de eso regresa el proceso de la diarrea, y después de eso regresa el proceso, y así nos vamos a estar. Hay que identificar el diagnóstico para poder dar un manejo y dar una solución. Aumentar en nuestra dieta la fibra y el agua. Eso puede ser a través de suplementos con fibra o con el consumo de frutas y verduras. No estamos hablando de una dieta vegetariana como tal, pero sí el aumentar el consumo de frutas y verduras nos va a ayudar, porque la fibra va a regular el proceso intestinal. Doc. Dígame. Sí, no, perdón, discúlpame. Y en estos procesos por ejemplo, de estreñimiento, también el abusar de los laxantes, porque también eso puede suceder, ¿no? Exacto. Lo ideal sería con fibras naturales, papaya y todo eso. Pero de repente se te atora y no puedes ir al baño y te tomas un laxante, ¿sí, no? Se te atora, te tomas un laxante. Y luego se convierte un poco como en este ciclo que dices de que, y luego ya después, sin el laxante no puedo hacer, y este tipo de cosas. ¿Afectan los laxantes en abuso? En abuso sí. ¿Con suplementos alimenticios? Lo que pasa es que lo más fácil para controlar un proceso de estreñimiento específicamente va a ser, uno, resolver esto en el momento cuando ya el paciente tiene muchos días sin evacuar, y después dar el manejo a largo plazo, que va a ser el aumento de medicamentos o de fibras naturales que nos van a ayudar a controlarlo. Son generadores de bolo. Eso quiere decir que van a ayudarnos a que las heces fecales tengan masa y que sea adecuado para que no tengamos ni diarrea ni estreñimiento. O sea, hay medicamentos, específicamente hablando de las fibras, ya sean orgánicas o dadas a través de medicamento, que nos van a ayudar a que no caigamos en ninguno de los dos. O sea, ni un laxante, ni un antidiarreico. Es un punto central y medio. Y ahí o sea, es donde tiene hay que que tomarlo. tener consistencia aquello. Sí, adecuada. Es que sí, o sea, debe tener... Sí. Me recordó el poema. Sí, ¿Sabes cuál? No. No lo Oye, podemos no. decir, ¿verdad? Pero... Y ahorita dices que, bueno, ahorita mencionabas que es crónico. Ajá. Digo, y luego también das recomendaciones. O sea, se puede como que ayudar a que eso deje de ser crónico. O sea, sí deja de ser crónico, porque crónico es como, yo lo entiendo, es como que ya un estilo de vida, o sea, como que ya no se te va a quitar. Pero ¿aprendes a vivir con ello o sí se quita? Una enfermedad que es crónica se puede resolver. O sea, sí podemos de algo crónico resolver para no necesitar de nuevo utilizar medicamentos. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso de un intestino irritable, pero podríamos hablar de gastritis, por ejemplo. La gastritis también puede ser crónica, pero no necesariamente es algo con lo que yo, si lo tengo a los 30, lo voy a tener a los 80. Porque... O sea, sí se quita. Exacto. Si resuelves el problema de base, vas a resolver también la enfermedad a futuro. Ok. Más bien serían los procesos, las enfermedades degenerativas, las que probablemente no logremos resolver Más bien en algún punto. Hablando, por ejemplo, de diabetes o de hipertensión, que una vez que se establece el diagnóstico, al paciente se le considera como que padece la enfermedad por el resto de su vida, incluso cuando esté controlado sin medicamento. Porque de eso va a depender que se dé un buen manejo de la enfermedad, si éste llegara a surgir en algún otro momento de su vida, en alguna otra etapa. Entonces, estas enfermedades que se consideran crónicas pueden tener procesos en los cuales se agudizan, o sea, que se vuelven más incisivas, más agresivas y que necesitan una resolución inmediata, pero no necesariamente vamos a vivir con ellas todo el resto de nuestra vida. Pero cambiando hábitos, así. La pregunta Correcto. del millón, porque yo sí tengo muchos problemas con mi intestino. ¿El café se recomienda cuando tienes intestino irritable o no? El café Y colitis. no se recomienda el café cuando tenemos intestino irritable o ¿Ni colitis. Desafortunadamente no, porque la cafeína es un... ¿Estás seguro que no? Ok. La cafeína.
La cafeína acelera el tránsito intestinal. Ok. Entonces, si yo tengo un proceso irritativo en el cual, por unas u otras, estamos en un proceso de diarrea, nos va a afectar. O sea, nos va, Se va a soltar. Vamos a evitar controlarlo. Se afloja la morralla. Oye, Doc, Así es. esto está asociado, por ejemplo, al hecho de como y se me infla el estómago. Me tengo que desabotonar porque me siento así demasiado embarado. No, Tiene que ver. es que luego comes de más, ¿no? Pues también. También. Pero sí. Podría ser, sí podría estar asociado a eso. No necesariamente va a ser un signo clínico para establecer el diagnóstico así de, es que yo me siento embarado, ya tengo intestino irritable. No como tal, pero si esto lo sumamos a estos procesos alternantes de diarrea y estreñimiento y demás, probablemente sí. Estamos hablando, el tracto gastrointestinal es un tubo que va desde la boca hasta el recto y ano. Entonces, en todo este proceso se da todo el sistema de absorción de nutrientes y se va formando este bolo que al final se convierte en heces fecales. Entonces, si tenemos en cuenta eso, también podemos reconocer que tenemos diferentes enfermedades o patologías a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Desde una estomatitis, alguna inflamación o algún proceso que esté dañando la boca, hasta una colitis o cualquier problema después de que ya se dio el proceso de absorción de los alimentos. Entonces, en algún punto de estos podríamos tener inflamación y no como tal le vamos a llamar colitis. Puede ser una esofagitis y está causada, por ejemplo, por procesos irritativos del ácido del estómago que regresa al esófago y eso me puede causar úlceras, me puede causar reflujo, ardor, sentir que se regresa la comida. Y eso no es como tal una colitis o un intestino irritable. Estamos hablando de un proceso mucho más arriba del tracto intestinal. Del estómago vamos a pasar al intestino delgado, que tiene 3 partes que se dedican a absorber cosas muy específicas, nutrientes. Pero el agua de todo lo que consumimos, se va a ir absorbiendo poco a poco, pero principalmente se va a absorber en colon. Entonces, la última parte del intestino, ya sabemos que es intestino delgado, el primero, que es muy largo. La superficie, imagínense, del intestino, si lo extendiéramos el intestino delgado de una persona, podría cubrir una cancha de tenis. Hijo. Así de importante es que se mantenga este proceso de absorción. O sea, necesitamos toda esa superficie para absorber nutrientes. Entonces, se da todo este proceso de absorción en el intestino delgado y lo que sigue es el intestino grueso, que va a seguir absorbiendo nutrientes, pero también nos va a ayudar en gran medida a la formación del bolo, a que las heces tengan la consistencia adecuada y a que el proceso de excretarlas sea también el adecuado. Doc, antes de despedirnos, una persona sana, 100% sana, ¿cuántas veces debe de evacuar al día? Al menos una por día. Al menos una. Ajá, pero no necesariamente es regla. O sea, hay personas que van a evacuar 2 o 3 veces al día y no hay ningún problema. Ok. Pero al menos una. Yo entendido un poquito que así como comes, haces, ¿no? Pero es casi imposible. No necesariamente. ¿Sí? Si pasa, no hay problema. O sea, con una vez está bien. Está bien. Ok. Mi querido Doc, muchísimas gracias. Oye, tus datos de contacto. Doctor Carlos Flores, Facebook o Instagram. Este padecimiento en específico lo debe tratar un médico especialista en intestino, un gastroenterólogo. Okay. Entonces, si hay dudas o preguntas al respecto, con mucho gusto las resolvemos. Si tienes dudas más específicas, lo ideal sería consultar a un gastro. Qué bárbaro, Doc. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. Muchas gracias. Ahí está. Oigan, nos vamos del otro lado del estudio con mi querida Dani a ver qué nos tiene. Adelante.